tiene una pregunta, hermano, levanta su mano y llevan el micrófono para usted. Y aquí está, puede preguntarle a uno de los pastores o talleristas aquí específicamente con respecto a su taller, conferencia o una pregunta en general. ¿De acuerdo? Allá hay manos levantadas, hermanas. Y alguien puede ir levantando la mano para que le lleven el otro micrófono y así no perdamos tiempo en esperar. Entonces, si alguien más tiene otra pregunta, puede levantar su mano de una vez. Sí, hermano. Gracias, hermano. Yo estuve en el taller de psicología con el hermano y ahí convenimos en que, lo que yo escuché es que de las muchas publicaciones que hay al respecto de la psicología del pastor, la psicología de la iglesia, la psicología y resulta que al final, de todo lo que está publicado, hay muy poco que sea valioso. Yo quisiera una sugerencia de lo que sí es valioso leer, porque cuando se topa uno con la consejería pastoral para los miembros, para las ovejas de Cristo, no es fácil abordar algunos temas y sí necesita uno ciertas ayudas para poder ser más claro y recanalizar o ayudar o sacar de esos conflictos a las ovejas del Señor. Entonces quisiera tener algo de literatura al respecto que sea confiable, porque no se puede comprar ni todo ni Claro. Lalo. Bueno, cuando estuve en el taller, hermano, recuerde que lo que comenté es que propiamente no podíamos llamar psicología pastoral o psicología de la iglesia o psicología bíblica porque no había un sustento teórico ni de investigación que pudiéramos, con el cual pudiéramos atañirle ese nombre a la psicología pastoral. No significa que es poco lo que podemos utilizar de la psicología. De hecho, hay mucho conocimiento de la psicología, muchas estrategias en la psicología, muchos métodos de la psicología que pueden ser útiles en nuestro ministerio, no solamente en el ámbito de la consejería bíblica, que es en el que más se utiliza. Puede ser útil en la educación cristiana, puede ser útil en la predicación, puede ser útil en el manejo de los grupos, por ejemplo, puede ser útil en muchas áreas. Así que quisiera primero así como enfatizar eso, que no es que sea poco lo que podemos utilizar, más bien lo que traté de compartir en el taller es que no podemos atañirle el nombre de psicología pastoral o psicología bíblica, porque realmente no hay un sustento teórico de fondo o de investigación para poder atañir ese nombre. Sin embargo, hay mucho conocimiento que puede ser útil para sus ministerios, para nuestros ministerios en diversas áreas de la iglesia. Y para poder decirle de literatura de forma más específica, pues me gustaría saber más o menos sobre qué temas podría darles información más precisa si ustedes me dicen sobre qué temas. Por ejemplo, si están hablando de terapia familiar, si quieren hablar sobre consejería en el ámbito de pareja sí, o matrimonial, podría ser Salvador Minucci. Es muy bueno él, tiene una buena sistematización de sus teorías sobre la terapia familiar. Y pueden ser muchos de sus conocimientos y de sus estrategias, pueden ser muy útiles en el momento que ustedes como pastores, nosotros como pastores, aconsejamos a parejas o a familias. Pero si es más específico en qué tema, podría decirle más nombres, literatura y en dónde buscar. ¿Le puedo escribir entonces a su correo? Sí, claro. Bien. Gracias, hermano Lalo. Gracias. Mientras le dan el micrófono a aquella hermana para otra pregunta, yo solamente quiero añadir una cosa. Hermanos, hay muchos libros cristianos que no dicen la palabra psicología, no hablan de psicología pastoral, ni psicología eclesiástica, ni psicología nada, pero hablan de psicología, nos dan valores. Por ejemplo, el libro de la hermana Yani, que se llama Más allá del espejo, aborda temas de psicología, aunque no se llama por ningún lado psicología. Los libros del hermano Leroy, Roy, unos libros, la conferencia, la clase, no sé qué, unos libros que son con muchos dibujos, el libro Círculos Concéntricos del hermano, no me acuerdo su nombre, pero abordan el principio de psicología, aunque no se llaman psicología pastoral ni psicología nada. Entonces, las librerías cristianas hay mucho en donde se aportan valores o principios de psicología y hay que extraerlos. Sí, hermana. Muy buenos días, Perdón, pastores. sí. Hermano, sí. Sí, para ustedes es útil el acceso a material escrito en inglés. Hay un psicólogo cristiano que tiene una organización que se llama Scream Free, libre de gritos. Scream Free tiene mucho material gratuito en línea. No escribe en sí para la iglesia, pero todo lo que escribe tiene un sustento bíblico y es muy útil lo que escribe para el trato en la familia,
en la iglesia, en los grupos de estudio, en la escuela. Es un material que puede servirle mucho. El autor se llama Hall, H-A-L, no recuerdo su apellido porque todo el mundo lo trata así de Hall, no menciona su apellido, pero es muy fácil entrar a Scream Free, es SCREAMFRWE.com, screamfree.com. Y tiene algunos libros publicados por Trillas en México, Una familia libre de gritos y Un salón de clase libre de gritos. Y todo lo que escribe tiene sustento bíblico. Bien, gracias, hermano. Sí, hermana. Sí, muy buenos días, pastores. Primeramente agradecerle a Dios por su visión que tuvo para el CRECE y también a los conferencistas. Agradezco a Dios que haya puesto en los talleres esta área de la psicología. Y mi pregunta es la siguiente. Respecto a la psicología, ¿cómo atacar en la iglesia o cómo ayudar a los jóvenes de la iglesia cuando están en un problema que ni son jóvenes, ni son que adolecen de la juventud y están en un problema de completa rebeldía? Entonces los padres, los hermanos se acercan al pastor y piden que su apoyo para esos hijos rebeldes. ¿Qué libro o qué autor o qué podemos, independientemente, lógico, primeramente la Biblia, pero algo más respecto a la psicología? ¿Cómo atacar esos problemas de rebeldía en el hogar y el no querer asistir a la iglesia? Bueno, lo que yo recomendaría es que en este caso la psicología del desarrollo es muy útil para nosotros, para comprender la etapa biopsicosocial que está enfrentando el adolescente. Entonces, yo como consejero, como pastor, lo que puedo hacer es, cuando voy a atender a un adolescente, trato de comprender en qué etapa biopsicosocial está, cuáles son las cualidades o las características de este sujeto y de la etapa en la que está, y de esta manera yo puedo abordarlo de una mejor forma, comprendiendo las transformaciones biológicas, las transformaciones sociales, las transformaciones psicológicas que está enfrentando, y yo lo puedo ayudar de una mejor manera, siempre con principios bíblicos, siempre con verdades bíblicas, siempre con principios bíblicos, pero el yo comprender la etapa biopsicosocial por la cual está pasando este adolescente o este joven, me va a ayudar a ser más pertinente en la aplicación de mis principios, de mis verdades y de mis consejos bíblicos. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Ahí están los micrófonos, ahí están las hermanas Sugieres con los micrófonos para que usted haga una pregunta sobre este mismo tema, sobre cualquier otro tema de los otros conferencistas, puede hacerlo. O alguna pregunta que usted trae en su corazón y punto, a ningún conferencista, pero al aire. ¿Alguien más? Sí, allá mi hermano Tamés. Muy amable, buenos días, amados hermanos. Hermano, yo quiero felicitarle por esa excelente respuesta que usted ha dado, porque, hermanos, realmente no podemos nosotros hablar de psicología cristiana. O sea, la psique es el estudio del alma, y desde esa perspectiva nosotros, los ministros de Dios, tenemos la gran responsabilidad antes que cualquier otro. Ahora, hablar de la ciencia de la psicología es relativamente nueva, pero, hermanos, los principios están en la palabra de Dios. Entonces, gracias por enfocar, hermanos, en esta gran necesidad, y discúlpenme el comercial, porque preguntaron qué recursos utilizar. El seminario Lacey se ha dado a la tarea de generar y presentar respuestas a algunas de las necesidades que la iglesia cristiana está teniendo. El hermano Alfredo Niño está trabajando como resultado de los estudios de maestría en estudios teológicos. Cada uno de los estudiantes está desarrollando un tema y él está enfocando entonces los principios pastorales en el Evangelio y las cartas de Juan para la salud emocional de la iglesia. Les recomiendo esto, seguramente les será de utilidad. Él es un consejero, psicólogo clínico de muchos años y pastor entregado al ministerio. Así es de que allá en Tampico ustedes podrán tener el libro. Gracias, hermano, gracias. Ya está clarísimo, hermano. Tome un curso del Lacey. ¿Alguien más que tiene deseos de preguntar algo puede levantar su mano? Si no, interrumpiremos aquí nuestra mesa redonda, que resultó muy breve. Sí, hermano. Saludos para todos, ha sido una bendición para mí y para el grupo de los que estamos en Cuba. Estas conferencias crecen
yo estaba pensando en un tema que para mí puede que sea nuevo o puede que algunas veces haya oído hablar de él, y es el tema de pastores itinerantes, pastores que no son fijos. No sé si hay alguna materia, si hay algún libro escrito sobre esto, si hay alguna orientación nueva, pero es un tema que me llamó la atención en el trabajo de estos talleres que pude participar. Si hay algún libro relacionado con este asunto de un pastor que es interino, que no es fijo en la iglesia, etcétera, me gustaría tantear. Yo sé que los pastores estamos un tiempo y pasamos a otro lugar. En el caso mío, llevo más de 30 años en la iglesia donde estoy. Pero me llama ya yo estoy preparando a algunos hermanos en la iglesia que están enfocándose en la obra ministerial, y les digo, yo no voy a estar toda la vida aquí. Pero quizás hay alguna literatura escrita, impresa, algún libro que toque este tema. Me gustaría poder tener sobre este material alguna ayuda. Gracias por todo. Gracias, hermano. Aquí el hermano Oscar Blanco quiere contestar la pregunta. Yo doy gracias a Dios que está aquí uno de mis mentores. Yo he sido por 20 años pastor, y cuando decido sembrar iglesias, y sembramos la primera iglesia en Tehuacán, uno de mis mentores que está aquí se llama Ramiro Campos, por allá debe de estar. Él me dice, cuando ya tenía 4 años sembrando la iglesia, me dice, solo te falta algo. Y lo que me faltaba, me dijo, dejar la iglesia. Entonces para mí fue así como el martillazo del Chapulín Colorado, o qué digo, hasta de Thor. Y dije, cuando el pensamiento mío, no sé si sea de los demás pastores, esta es mi iglesia, me costó desde la pluma, el lápiz, el órgano, todo, las sillas, realmente no es cierto, nada me ha costado. Y cuando eso me dijo, le dije, ¿cómo se hace esto? Dejar una iglesia sembrada para irte y sembrar otra. Y él trae una gran experiencia de sembrar iglesias e irse. Esto es un poco de ser itinerante. Ser itinerante al estilo que lo hicimos es preparar a alguien para poder salir, no salir nada más o ir de un lugar a otro. Entonces al 4.º año tomé a un pastor que le han echado relajo porque es mi yerno, y estuve 1 año con él. Y ese triángulo que hablaba el hermano Vidal, nosotros ya lo habíamos hecho, ¿sí? Yo era el pastor, el que estaba al frente, y fui soltando esto. Cuando le dije al pastor Gil que estábamos listos, entonces él ideó y hizo una llave, creo que la hizo tu hijo, una llave de bronce, y llegó ese día y pudimos entregar la llave a 2 pastores, al pastor Luis Miguel, que está aquí, y al pastor Mariano de Jesús Montalvo, que está a cargo de la sierra. Y fui pastor itinerante, porque primero soy sembrador, luego soy pastor itinerante. Hicimos eso, y una de las cosas que debemos hacer para hacerlo es que debemos llegar a un lugar con miras a irnos. Y si tenemos la visión y la mira de irnos, hay que llegar y preparar a personas para poder irnos, ¿sí? Yo le decía que cuando yo dejé la iglesia sufrí mucho, lloré y sufrí. Y el hermano Gil dijo, porque estábamos en una clase de seminario, y dijo, entonces te dio depresión posparto. Es lo poco que puedo decir de… Por ahí debe estar Ramiro Campos, no lo veo con estas luces. Gracias. Gracias. Sí, adelante, denle el micrófono al hermano Juan Carlos, que quiere dar respuesta. Hermanos, yo considero que el proyecto de la iglesia está sobre las personalidades de los pastores. La iglesia debe tener una visión que se relaciona con la necesidad de la sociedad en donde está enmarcada, y las fuerzas, las características de la propia iglesia. Eso te da un proyecto a largo plazo de la iglesia, que está movido por las necesidades. Y entonces un pastor llega a esa iglesia porque su perfil, porque sus dones, porque su personalidad enclava o enmarca bastante bien para darle continuidad al proyecto que la iglesia tiene. Lamentablemente, las iglesias, y es común entre nosotros,
que las iglesias adoptan el proyecto, y es algo complicado esto, pero el proyecto que trae el pastor nuevo que acaba de llegar, y la iglesia se dirige hacia donde el pastor que llegó la dirige, y así funcionamos y hemos funcionado bien. El problema es cuando el pastor muere, enferma, envejece, o siente honestamente del Señor la necesidad de ministrar en otro campo, el proyecto se trunca, el proyecto no continúa. Entonces el amalgamar el proyecto de la iglesia, de las necesidades sociales, y el proyecto del pastor es una tarea espiritual. Yo no sé si ustedes, y me voy a permitir tomar el ejemplo de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. El proyecto continuó. El pastor Rolando Gutiérrez Cortés llevó a cabo un proyecto que hermanaba conforme a la iglesia, pero cuando llega el pastor Gilberto Gutiérrez, el proyecto continúa, más allá de las personalidades, porque ustedes pueden comparar ambas personalidades bastante diferentes. También en mi experiencia personal, ahora Alejandro Cunillé es una persona bastante diferente en personalidad y dones espirituales con respecto de mí, pero yo tuve la bendición de pastorear la iglesia que él ahora pastorea. Casar el proyecto de Dios en el corazón del pastor y las necesidades de la sociedad y las fuerzas de la iglesia, creo que es la tarea que nos debe dedicar. Yo no hablaría tanto de cambios de pastores porque entramos en temas de itinerancia pastoral por necesidades familiares, económicas o de la misma ciudad. Pero si pudiésemos ver y unir las fuerzas de la necesidad de la sociedad en donde está enmarcada la iglesia, las capacidades y funciones de la misma iglesia creciente, la visión del pastor que está llegando y la voluntad de Dios para ese lugar en sí, creo que alineando estas fuerzas podríamos darle continuidad a un proyecto más allá de las personalidades de los pastores que llegan. No sé si el pastor que hizo la pregunta se está refiriendo al cambio de iglesias o al cambio de los pastores. Yo considero que pudiéramos pensar más allá, un proyecto por encima de la personalidad. No sé. Sí, hermano Alejandro Cunillé. Buenas tardes, hermanos. Son dos cosas. Creo que el pastor itinerante, creo que es un pastor misionero, o más bien un misionero que va creando una iglesia y lo va pasando a otro pastor. O la otra es que un pastor, por diferentes causas, llamamiento de Dios o economía, lo que sea, diferentes cosas pueden hacer que se mueva. Yo creo que para solucionar el problema, a mí me tocó dar el taller de discipulado y yo creo que esa es la solución. Discipulado. Es más, yo sugiero, yo desde mi perspectiva que he visto que las iglesias más grandes y fuertes son las que tienen un pastor que llevan un seguimiento de años. O sea, eso de estar cambiándose de iglesia y volver a otra iglesia y cambiarse a otra iglesia, la verdad es que la iglesia, la gente que queda, las ovejas, sufren bastante. Son lastimadas de una manera que creo que ni podemos entender del todo. Yo sugiero que para que no pasara eso, dejemos discípulos que a través de los años haya, no quiero decir copias de nosotros, pero sí enseñanzas, principios que hemos aprendido a través del camino y que puede evitar que sufra la iglesia, porque quedó uno como que pasó con Moisés y Josué, era su discípulo. Y lo que pasó con Jesús y sus discípulos, no sufrió tanto la iglesia porque hay discípulos que siguen la obra y no llega otro pastor nuevo con diferentes enseñanzas, con diferente visión, con diferentes, pues lo que sea. Yo sugiero que la solución, hermano, pastor, son discípulos. Entre más discípulos tenga usted, más probabilidades tenga de que uno de esos quede. Y esa sería mi respuesta. Gracias. Pasaremos. Si quieren también. Sí, adelante, hermano. Querido pastor, usted nos hacía la pregunta acerca de qué pensamos y qué materiales hay acerca de esto. Creo que el pastor Alejandro Cunillé dio en el clavo. Cuando el hermano Vidal hablaba acerca de pastores interinos, la idea que él nos quería transmitir era el hecho de que donde quiera que nosotros estemos ministrando, entendamos que no somos eternos. Y la clave, querido consiervo, es discípulos, discipulado. Si por alguna razón el Señor nos llama en algún momento a los 5, 10, 15 años de estar sirviendo en esa iglesia, que haya discípulos que puedan seguir con la visión que Dios dejó a través de usted o a través de los siervos que hayan estado. Creo que la clave está en hacer
discípulos. Y si nosotros como pastores no cumplimos con esa misión básica que nos ha encomendado el Señor, entonces creo que nos equivocamos al plantear nuestras prioridades en el ministerio. Gracias, hermano. Por último, el hermano Víctor. Contesto algo de la pregunta del hermano, pero que genera en mí una idea de la necesidad que hay actualmente en nuestro pueblo cristiano, sobre todo en el ámbito bautista. Hay muchas iglesias hoy en día sin pastor, muchísimas iglesias sin pastor, que regularmente nos piden a otros pastores de la misma zona, de la misma región, que vayamos y prediquemos a las iglesias. Ya en la historia del cristianismo, sobre todo en los Estados Unidos, cuando recién llega el evangelio allá, o mejor dicho, cuando es la colonización en los Estados Unidos, Elí me corregirá, pero había este tipo de pastores itinerantes que iban de una ciudad en otra predicando la palabra, y durante un tiempo se establecían ahí unos 15 días, 20 días, un mes, hacían todo lo que tenían que hacer, oficiaban ceremonias, presentaban niños, etcétera, etcétera, y se daba esa circunstancia o esa situación durante un tiempo y de ahí partían a otro lugar. Esto se dio ya en un momento determinado. Sin embargo, desde mi perspectiva y de lo que puedo encontrar en la palabra de Dios y acorde a las enseñanzas del pastor Gilberto el día de ayer, que nos decía que un pastor así tuviera 320 ovejas, le ponía nombre a cada una de ellas y las conocía y las sabía, y ellas escuchaban su voz y las seguían. Creo yo que no quedaría tal vez el término de pastor itinerante, a lo mejor sería predicador itinerante o apóstol o misionero, como decía el hermano Oscar, pero sí un pastor creo que está con sus ovejas, tiene que estar con sus ovejas, y el ministerio tiene que, entre más tiempo, genera más fruto. Sería mi aporte. Sí, déjeme decir, gracias hermanos. Yo digo que pastor e itinerante no van juntas las palabras. No hay pastores itinerantes, es mi opinión personal. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado, Él dijo una frase que es un proverbio de aquella época. Él dijo, está escrito, heriré al pastor de las ovejas y las ovejas sean dispersadas. Debo decirles que eso era una frase que decían los hebreos cada rato, cuando se referían a que algo se iba a echar a perder. Porque en aquella época, si un pastor era muy joven, nadie pensaba que se iba a morir pronto. Así es que todavía no había preparado su sustituto. Y si moría por un accidente, lo mataba un oso, un león o algo así, ¿qué creen? El rebaño no se podía mantener junto, tenían que venderlo. De las ovejas se usaba la lana, la leche, y lo último que usaba de ellas era la carne, era lo último, no se las comían pronto, era el último beneficio que tenían. Pero cuando un rebaño, el pastor se moría en un accidente y no había preparado uno que lo sustituyera, no se podía mantener junto, no importaba quién trajeran, las ovejas no lo seguían, no importaba. Y era una frase que se decía, heriré al pastor de las ovejas y las ovejas sean dispersadas. Entonces se sabe que en algunas ocasiones se murió el pastor accidentalmente, no hubo sustituto. ¿Y qué hacemos con el rebaño? No, pues hay que venderlo como carne porque no se va a mantener junto nunca, jamás en la vida. Yo digo que el pastorado es un asunto cercano, de planta, no es itinerante. Lo itinerante es evangelista o misionero. Sí, un misionero, uno que va por todas partes. Pero si alguien va un mes a cada lugar, discúlpeme, no es pastor. No, puede ser que tenga el título de pastor y se graduó de pastor y le dicen pastor, pero en esa iglesia no es pastor. Su ejercicio no es pastorado, su ejercicio es maestro, predicador, lo que usted quiera. Creo que es lo que hacía Pablo. Pablo usamos la palabra apóstol, que en nuestro contexto significa misionero, uno que es enviado, ¿no?, a otro lugar. Entonces creo que los pastores no somos itinerantes, y si es itinerante, entonces no es pastor, es predicador o es misionero que va plantando iglesias. Interino es la palabra que usó el hermano, que eso es otra cosa. Yo soy interino, él es interino, todos somos interinos, y si no me lo quieren creer, no espérense tantito, verán, y nos morimos y nos fuimos. O sea, si éramos interinos, ¿verdad? Nadie lo sabe ahorita, pero al rato se va a saber que sí éramos interinos. En ese sentido dijo él, pero itinerante, yo digo que no hay pastores itinerantes, el pastor es de planta. Perdón, otra pregunta. Sí. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Tengo una pregunta. Perdón, nomás iba a decir, perdón. El problema, de hecho, en México, es que hay demasiados itinerantes. El hermano Toño Villa dice que en una convención, en lugar de cantar ese canto que dice, hola, ¿cómo estás?, debemos cantar ese canto que diga, hola, ¿dónde estás? Porque hay algunos que cada año cambian de iglesia. ¿Y por qué fueron a otra iglesia? Porque los corrieron, porque la regaron, porque algo, no falló. Entonces, esa itinerancia no es santa. Perdón, hermana, la interrumpí, adelante. ¿Cómo tratamos con los jóvenes la homosexualidad? ¿Cómo tratamos con los jóvenes? Porque es un tema que está muy difícil ahorita. Entonces, si queremos consejos y también qué libros nos recomiendan, por favor.
¿Quién dijo yo? ¿Usted? Él es consejero juvenil, entonces que él resuelva todo el problema. También aquel es consejero juvenil, el hermano del adelante. Sí, realmente lo principal que tenemos que tener es una comunicación amplia con los jóvenes. La hermana decía hace un rato de los adolescentes que les falta. Creemos que en realidad les sobra todo a los adolescentes. Y una comunicación amplia, el compartir principios, valores y verdades bíblicos van a hacer que estemos hablando con este joven o con esta jovencita. De hecho, el estar en contacto con la familia y saber cuál es el contexto y las necesidades nos van a permitir acercarnos. Generalmente no es que se acepte y no se debe aceptar, pero no es cuestión de rechazar, porque finalmente estamos puestos para transferir vida y transferimos vida cuando podemos compartir la palabra de Dios con estos jóvenes. Lo más importante es saber que estamos transfiriendo principios, verdades y valores bíblicos. Gracias, hermano. Ahora sí los pasamos, que estaba hablando el hermano. Hermanos, yo quiero decirles varias cosas con respecto a eso. Número uno, deberíamos con nuestros jóvenes enseñar, número uno, es una convicción personal. No existe la homosexualidad, es mentira, es una mentira del diablo. Nadie es homosexual. Hay personas adictas al sexo y hay personas adictas a un sexo pervertido, pero nadie es homosexual. Porque hay gente que dice, no, es que yo soy homosexual. Es más, el día de hoy se mueve tanto eso, porque hay una agenda del homosexualismo en el mundo que está dirigida por el infierno mismo, por el diablo mismo. Y que hay jóvenes que incluso se preguntan, ¿no seré homosexual yo? Y ahí empiezan los problemas. Nadie lo es, nadie lo es. Es una adicción, igual que todas las demás adicciones. Hay gente adicta a diferentes cosas, a pornografía, a droga, a comida, a la Coca-Cola. Hay adicciones a diferentes cosas y hay personas que son adictas a una sexualidad pervertida, pero nadie tiene la naturaleza de homosexual. Ese es un engaño del diablo. Cuando una persona llega conmigo y me dice eso, le digo, usted no es homosexual, lesbiana o joven o varón, usted no es homosexual. Usted tiene una adicción por alguna razón, sus experiencias, su educación, la imagen que tuvo su papá, mamá, cosas se torcieron ahí en su cabeza, lo que sea, una experiencia, un abuso, una experiencia. Ahora ya no, antes se decía que todos eran porque habían sido abusados, ahora no tienen que ser abusados, en la escuela andan experimentando y luego los maestros dicen que es normal y los libros de texto dicen que hay familias normales, 2 hombres, 2 mujeres, entonces uno ya lo ve así como normal. Y el problema es que hay personas que creen que esa es su naturaleza. No hay nadie homosexual en el mundo. Hay personas adictas, sería la primera cosa que debemos hacer, enseñar. La segunda cosa, por supuesto que debemos enseñar que no rechazamos a nadie. Debemos decir que en la iglesia no rechazamos a nadie. Las personas en nuestra iglesia, no le preguntamos a nadie, ¿usted es mentiroso cuando viene a la iglesia, verdad? ¿Usted es mentiroso? ¿Usted es chismoso? ¿Señor es chismoso? Si hiciéramos eso, no, pues nadie entraba, pues todos somos algo. Pero creemos que una persona, porque tiene problemas de homosexualismo, ya no debe entrar a nuestra iglesia. Con todo respeto, el homosexualismo y la práctica del homosexualismo, no el hecho de la naturaleza porque no existe, la práctica del homosexualismo es igual que la práctica de la mentira, es igual que la práctica de robarse los diezmos, igual que cualquier otro pecado, igual de mortal, no hay veniales pecados, todos son mortales, igual de mortal, igual de grave. El problema es que en la iglesia, hoy nos preocupa mucho el asunto de la homosexualidad, no, insisto, no como naturaleza, sino como práctica, pero no hacemos nada con los chismosos de la iglesia. Sí les dejamos celebrar la Santa Cena a los chismosos, sí les dejamos tener un ministerio a los que se roban el diezmo. Entonces tengamos cuidado con eso, no hay rechazo, no debe haber rechazo para ellos, pero no existe tal cosa como una naturaleza de homosexualidad. Y la otra cosa es que queremos resolver el asunto de una persona que practica la homosexualidad como síntoma. Cuando una persona llegó a eso por mil causas, es una problemática. Dicen los que saben, multifactorial, es decir, hay muchos factores que pueden llevar a una persona a esa condición. Por eso la iglesia, ¿qué debe hacer? Pues enseñar el amor de Cristo, el discipulado, otra vez, es la base. La iglesia, para combatir eso, no tiene que combatir el tema de la homosexualidad, no tiene que agarrarse el domingo y que los homosexuales van al infierno, eso no sirve para nada. Debe combatir lo que llevó a las personas a eso, y es la falta de amor, la falta de aceptación, de aprobación. Y para lograrlo necesitamos en nuestra iglesia crear una comunidad, el reino de Cristo, una comunidad restauradora que ayude a las personas, y que sin decir nada, sin andar diciendo nada contra ese tema,
pero el amor de Cristo, la interrelación de la iglesia puede sanar a las personas. Y es un tema muy grande, nos vamos a pasar aquí toda la noche, todo el día y toda la noche, pero sí hay cosas que debemos hacer de fondo, más que atacar el problema así como síntoma, porque es un síntoma de un problema más serio en el interior de los seres humanos. ¿Cualquiera quiere completar algo? Si la hermana Yani quiere decir algo. Bueno, esto más como un preventivo, ¿no? Cuando ya tenemos el problema, ¿no? Porque es un trato muy especial, ¿no? Con un chico o una chica que tiene esta situación, pero como preventivo, por supuesto que esto no se origina en la iglesia, es el hogar el que tiene que trabajar en esto, pero como iglesia podemos trabajar en enseñar a nuestros muchachos, en abordar estos temas. Luego como iglesia somos los últimos que tratamos el tema, entonces tenemos que abrirnos, informar a los chicos. Y por otro lado, llenar los vacíos que pues es por los que justamente caen los jóvenes en estas cosas, ¿no? Tratar de llenar sus vacíos espirituales, de ser efectivos en nuestro ministerio como iglesia a los jóvenes, pertinentes, y no quedarnos en el siglo pasado con todo lo que hacemos con ellos, estar estudiando sus necesidades, tenerles actividades y también mantenerlos ocupados. Una cosa que marcó mi vida cuando yo estaba jovencita es que tenía yo 14 años y la hermana, una viejita de la iglesia que se encargaba así como del apoyo a los nuevos creyentes, me entregó en mi mano un curso de vida abundante, ¿se acuerdan de ese curso? Para nuevos creyentes, y me dijo, mira, hay una señora que vive aquí muy cerquita de tu casa que hizo una decisión por Cristo y me gustaría que tú la discipules. Y yo me quedé así, ¿yo? 14 años y yo voy a discipular a esta señora. Pues eso marcó mi vida porque me hizo sentirme útil, me hizo sentir que yo podía hacer algo para el Señor, y es lo que luego no hacemos con nuestros chicos, los tratamos así como bebés toda la vida y no les damos esa oportunidad también de ejercer ministerios. Entonces, mi respuesta es ser efectivos en nuestro ministerio a los jóvenes para que ellos llenen esos vacíos que luego están tratando de llenar con estas ofertas que el mundo les hace. Sí, solo quiero aclarar, porque sé que en internet o en otros lugares se difunde ciertas supuestas investigaciones en las que se dicen que ya se sabe que hay ciertos genes o cierta herencia que hace proclive a las personas a tendencias homosexuales. Hasta ahora no hay ninguna investigación científica validada y confiable que haya podido encontrar un factor biológico que haga propensa a una persona a la homosexualidad. Ahora, desde el área de la psicología, no debemos acercarnos a este tema desde el área de la psicología, porque desde el área de la psicología la homosexualidad no es un problema. Entonces sería un error intentar acercarnos desde el área de la psicología a la homosexualidad, porque para la psicología este tema es un tema simplemente de una decisión de vida más, como quien decide separarse y seguir adelante con otra pareja. Así que debemos ser cuidadosos en este tema, y me parece que este tema debe ser abordado directamente desde la palabra de Dios, entendido completamente desde la palabra de Dios. Uno de los principios que yo digo en el taller de psicología es: nunca debemos poner ninguna ciencia por encima del Creador. El Creador es el que tiene mayor autoridad sobre cualquier conocimiento de la creación. Así que sobre este tema yo aconsejaría ir directamente a los principios y verdades que están expresados en la palabra de Dios, y sobre todo no tratar a las personas que han tomado esta decisión, no tratarlas como personas diferentes. Son iguales a nosotros, su pecado es igual a nosotros y tienen la misma necesidad espiritual que cualquier otra persona que tiene cualquier otro pecado. Gracias, hermano Lalo. Miren, eso del asunto de la psicología, no tratarlo desde ese punto de vista es magnífico. Hay incluso personas que argumentan que entre los animales hay homosexualismo, y que algunos, que los chimpancés, que no sé qué. Otros han hecho investigaciones y dicen, no es homosexualismo, es dominio, es ejercer dominio sobre otros, y no existe no quiero decir para aquí ponerme más claro, pero no existe la homosexualidad entre los animales. Sin embargo, los chimpancés se comen, son caníbales. Entran en una especie de crisis y se comen por ahí a un chimpancé chiquito, se lo roban. Por causa de eso, ¿vamos a ser caníbales nosotros? Esos que son muy blancos y prefieren morir que enlodarse, como armiños. El macho grande viola a las bebés cuando están en el nido, maltrata a la mamá y viola a las bebés hembras cuando todavía ni tienen cabello, las viola, es un pederasta. Por cierto, esas pequeñitas conservan el semen durante mucho tiempo, y cuando crecen y tienen ya posibilidades de ¿cómo se dice?, de procrear, lo usan,
está en su organismo, lo usan y tienen hijos de un malvado que las violó recién nacidas. Por causa de eso, ¿toleramos la pederastia? No. Entonces, que entre los animales salvajes haya cosas, y si alguien me pone ese argumento, le dije, entonces es ser como ser animal, ¿no? Y no somos animales. Entonces, hay argumentos ahí que debemos ser conscientes de que debemos rechazar. Pero el asunto de la gracia, de la iglesia que tiene gracia, porque Dios ama a todas las personas. Dios ama a las personas que practican la homosexualidad. Dios las ama, igual que ama a los alcohólicos, igual que ama a los y tampoco son alcohólicos, igual que ama a los que son adictos al alcohol o son adictos a la droga. Aunque hay algunos por ahí en el YouTube diciendo que no, que Dios a algunas personas no las ama, las odia, creo que está equivocado y que está diciendo una herejía. No importa que sea su y usted lo escuche mucho. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Y hay textos ahí mal interpretados para llegar a decir que Dios odia a algunas personas. Eso es mentira. No está en su naturaleza de Dios odiar al ser humano, lo ama. Y por eso le ofrece salvación y debemos decirle eso a las personas que viven aquí. Muy bien. ¿Puedo Gracias. decir? Sí, hermano. La manera en que el mundo trata el asunto el día de hoy es el resultado de una siembra que ha llevado años, siglos tal vez. Nosotros, bueno, hemos mencionado esto desde el Génesis, luego Pablo lo menciona en Romanos, y, o sea, de una manera muy clara, pero en la actualidad, la manera en que se trata el asunto, algunos se decidieron a promoverlo abiertamente hace siglos o hace muchos años, sin llegar a ver el resultado de hoy, pero era lo que buscaban. Lo que nosotros tenemos que hacer es hablar la palabra de Dios, ser claros, directos. Soy maestro en una escuela primaria, privada, no es una escuela cristiana. Y cuando trato estos asuntos con los alumnos desde el punto de vista bíblico, a mí me sorprende ver las caras de los muchachos, de los niños. O sea, no tenían idea de lo que estamos hablando. Hicieron una presentación sobre el asunto el embarazo en la adolescencia. Y ellos tenían que presentar así como sus soluciones y esto. Después de que habían investigado y demás, ellos solos. Y entonces hubo un equipo que presentó como solución el aborto. Y lo dijeron así como riéndose. Y cuando acabaron, es una escuela secular, digamos, entonces yo tengo que escuchar lo que dicen, sin embargo no me podía quedar callado. Y para que no se les hiciera extraño, en YouTube un video de unos hermanos que tienen una organización y dicen ellos, veamos todos estos asuntos desde el punto de vista moral. Y lo que les presentaron, hubo niños que terminaron llorando y dijeron, no es posible, no, es que nuestras generaciones no están recibiendo información correcta, santa. Un hecho es que, y no estoy en contra de eso que decir, no estoy diciendo que no mande a sus hijos a la escuela, soy maestro y yo mando a mis hijos a la escuela y creo que para contrarrestar lo que pasa en la escuela, la información que reciben en la escuela, está la familia. Una familia verdaderamente cimentada en la palabra de Dios hace lo que es necesario y de manera intencional para limpiar todo eso que allá se les da. Pero en muchos casos la familia decide entregarle ciegamente la formación de sus hijos a un sistema educativo que es antibíblico y anticristiano. Y nos cruzamos de brazos y después de 10, 12, 13 años de educación queremos cambiar de dedazo lo que se construyó allí en ese tiempo. Creo que tenemos que hablar con los papás y hacerles ver que esa es una parte muy necesaria. Dice un escritor, dice el niño hasta los 13 años, o desde que nace a los 13 años, define su cosmovisión. Después de los 13 años, defiende su cosmovisión. Entonces, nos preocupamos porque lleguen a esa edad y defiendan errores que hicimos antes. El Paz
nos enseñan en otros contextos, pero creo que aplica también a este. A veces queremos regresarnos un pasito antes de lo que ya sigue. Él dice, se tuvo que haber prevenido 500 pasos antes. Entonces es una cosa importante, el problema no es del muchacho, ahí es de la familia y lo que ha permitido. Y la manera indolente en que trata lo que los niños reciben en la escuela. Todos nuestros hijos que asisten al sistema escolar regular, son bombardeados con lo que ya se enseña. Otra vez no estoy hablando en contra de que vayan los niños a la escuela, pero sí creo que debiéramos nosotros intencionalmente decirle a los papás, ustedes tienen que tratar a sus hijos sabiendo que traen cosas que hay que enderezar. Gracias, hermano. Sí, hermanos, última pregunta. Buenas tardes. De antemano, gracias por todos los consejos. Y el día de hoy yo quisiera preguntarles a todo el panel, siempre se habla mucho de la bivocacionalidad como pastor, de que un pastor debe tener esta bivocación. ¿Cuál sería el mejor consejo para un joven que está ejerciendo el pastorado y que ya está viviendo esta bivocación? ¿Me dejan responderle rápido para que se acabe ya todo? Sí, que le sígale. El apóstol Pablo es el ejemplo perfecto, está en la Biblia, es el gran apóstol y tenía un ministerio bivocacional. Yo no veo por qué hay controversia, me parece ridículo que haya pastores que opinen que está mal el asunto de ser pastor vocacional. Me parece que si yo tuviera tiempo, si no fuera Oreb una iglesia tan demandante por su número y por las actividades que hay, si no fuera así, yo me dedicaba a otra cosa también. Me mantendría, no sé, activo, me mantendría vigente. El día de hoy las únicas personas con las que me relaciono son cristianos y cuando me llego a relacionar con un inconverso, él sabe que soy pastor y me trata con mucho respeto. Casi no escucho groserías, disparates, chistes, doble sentido. Soy como monje ahí encerrado en una casa de cristal porque todos los que hablan conmigo me dicen palabras bonitas, domingueras. A veces me voy al metro a ver si escucho algo o no, alguna cosa pecadora para saber que sí hay pecado en el mundo, porque estoy así sincera. No se crean, también hay cristianos así chafas que también que dan para mucho. Pero la única razón por la que no soy vocacional, aunque sí lo soy de alguna manera, es que no tengo tiempo para dedicarme a ser maestro. Me gustaría ser maestro, eso haría, pero soy escritor y soy conferencista. Así es que sí hago algo de vocacionalidad. ¿Qué va a hacer un joven? Sígale, y cuando siempre una iglesia, y su iglesia esté creciendo, y ya no pueda ser bivocacional y tenga que renunciar, entonces renuncie. Pero para entonces su iglesia va a ser tan numerosa que le puede sostener dignamente y ya no van a estar ese otro salario que tiene de la otra carrera que ejerce. Pero sígale, no debería haber controversia. Sí, dice el hermano, eso pasó con él. Él es médico veterinario. Eso está pasando con Misael. Misael ha sido maestro por mucho tiempo y está a punto de dejar la bivocacionalidad. ¿Sí, verdad? Sí, está a punto de dedicarse a nada. Entonces, hermano, sígale usted, está haciendo bien. Vamos, y que las controversias de nadie le importen nada, porque está en la Biblia, por Dios.